Buenos días con todos. Gracias por hacerme la invitación para en esta ocasión realizar una ponencia. El tema es de suma importancia en la actualidad. Se trata de la sobrecarga del cuidador principal en cuidados paliativos. Yo soy la licenciada Reina Gamonal Bravo, enfermera del programa ADI oncológico del Hospital Cayetano Heredia. Voy a iniciar hablando sobre la familia, haciendo un breve recordatorio, dado que el tema fundamental de hoy se lleva a cabo en el núcleo familiar, en el seno de la familia. Entonces, es por esa razón que voy a tocar algunos puntos sobre la familia. Entonces, como todos conocemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal, el ente que va a contribuir en el desarrollo integral de la persona, donde cada individuo, unidos por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse y desarrollarse y que estos interactúan en función de su propia organización familiar para la atención de las necesidades básicas, económicas y sociales de sus integrantes. El funcionamiento familiar, pues los integran todo, es acá en el seno de la familia donde se integran todos los procesos psicológicos adecuados que ocurren en ella, lo cual permite un adecuado desarrollo como grupo, así como un ente amortiguador de todos los trastornos o malestares que se puedan generar por el estrés y otros fenómenos negativos que pudieran suceder en el transcurso del tiempo. Las dimensiones del funcionamiento familiar, he tenido por conveniente tocar algunos puntos sobre estas dimensiones. Eh, por ejemplo, tenemos la cohesión, que no es otra cosa que la unión física y emocional, un sentimiento fuerte de pertenencia dentro del grupo familiar, de todos sus miembros. Una familia muy bien cohesionada, pues va a hacer frente a los retos que le deparan en un futuro a algún miembro de la familia. Armonía es la capacidad de apoyarse como grupo familiar, y al haber armonía, hay una capacidad de apoyarse, pues también sucede con el entorno y con la sociedad, ¿no es cierto? La comunicación, pues una dimensión fundamental también, pues donde se reflejan los patrones de interacción afectivos. Permeabilidad, que es la capacidad de la familia de recibir experiencias de otras familias e instituciones. La afectividad dentro del núcleo familiar, pues se forma y se fortalece la afectividad desde el nacimiento. Acá, con esta dimensión, pues se demuestran sentimientos y emociones positivos unos a otros. Eh, los roles dentro de la familia, pues deparan o se reparten diferentes funciones, responsabilidades eh, a todos los miembros del grupo familiar. La adaptabilidad es la habilidad de la familia ante determinados cambios y dificultades, crisis o conflictos en los que pueda atravesar en un determinado momento. Los tipos de familias, tenemos dos tipos de familia: funcionales y familias disfuncionales. Dentro de las familias funcionales, pues tienen la capacidad de reaccionar, adaptarse a cambios, superar crisis ante las diferentes variaciones que puedan suceder, ya sea dentro del grupo familiar o en la parte externa o en su entorno, ¿no? En la sociedad. Presenta roles definidos, hay una buena comunicación, expresión de sentimientos, cohesión familiar.
lo que contribuye a la armonía familiar, proporciona seguridad, bienestar. Tienen un alto desempeño en la resolución de problemas con gran eficacia. En las familias disfuncionales son aquellas incapaces de satisfacer las necesidades de sus miembros y se destacan por su resistencia al cambio. Estas se caracterizan por la incapacidad de resolver los conflictos y tomar las decisiones adecuadas. Existe problemas de organización, pérdida en la autonomía de sus miembros, porque uno desautoriza a uno, el otro desautoriza al otro, los padres no hay una buena comunicación con los hijos o viceversa, ¿no? La distancia excesiva entre los miembros de la familia, incluso viviendo en el mismo techo, están distanciados. Esto se acentúa o se agrava si es que la distancia física es más lejana, ¿no? Entonces, esta es una de las características de las familias disfuncionales. Tenemos también la debilidad del vínculo o conflicto crónico, problemas que no se superan, hay poca expresión de sentimientos, los errores son criticados severamente justamente por la falta de comunicación, cohesión, etcétera, ¿no? Distorsión de la comunicación, en fin, todos estas características pues van a generar eh, un afrontamiento muy ineficaz para poder afrontar problemas que se vengan en futuro a uno de sus miembros. Entonces, en relación a la enfermedad y a la salud, proponemos a partir de un modelo de atención biopsicosocial. Este modelo trata de un proceso integrador de entender los procesos de salud y enfermedad para la intervención, para el trabajo en equipo de un modo interdisciplinar. Eh, Esto implica compartir objetivos, tareas y no fraccionar defensivamente a la persona enferma ni a su familia, eh, porque son un todo. En estos términos se puede entender que la enfermedad y la persona enferma van acompañados de una serie de circunstancias cambiantes con necesidades variables y una historia personal, familiar y social que hará que cada individuo enfrente la enfermedad de una manera determinada, ¿no? En función a sus formas de vida, a su cultura, a su religión, a todos las características antes mencionadas. Hablar de la familia es hablar de grupo y por lo tanto de una entidad única como mecanismo de funcionamientos propio a los que conviene prestar atención como paso previo a la formulación de la evaluación diagnóstica y a la posterior intervención. Eh, Intervención del equipo de salud o también de la misma familia, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado paliativo es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias frente a problemas asociados a enfermedades incurables a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, utilizando una identificación temprana, evaluación adecuada y aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales que se van a presentar. La Organización Mundial de la Salud también define las enfermedades crónicas como dolencias de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, responsables de más del 75% de las muertes anuales en el mundo, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, el Consejo de Europa define la dependencia a consecuencia de una determinada patología como un estado en el cual se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía psíquica
e intelectual tienen necesidades de asistencia, de cuidado y ayudas importantes a fin de realizar las acciones corrientes de su vida diaria. La dependencia, los cambios epidemiológicos como el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas, discapacidades físicas, psíquicas, generan un incremento en el número de personas con dependencia, aunque esta no es una condición exclusiva de la población adulta mayor, su incidencia se incrementa en edades avanzadas. Por lo tanto, es un fenómeno que se ve influenciado con el cambio demográfico y se constituye como un reto en los temas de políticas sociales para hacer frente a las necesidades que se derivan del envejecimiento de la población. Es así que pues en la medida de que se incrementa la población del adulto mayor, más cuidadores eh, preparados va a necesitar el mundo, ¿no? La incapacidad funcional conlleva la necesidad de asistencia. El cuidado puede estar delegado a un profesional o a una persona capacitada. Sin embargo, el cuidado recae casi siempre en un familiar, persona cercana, quien no recibe ningún tipo de remuneración, menos ha sido capacitada. Aproximadamente el 70% de los casos, las personas con dependencia son cuidadas por familiares y el 80% son las mujeres quienes brindan este cuidado, principalmente mujeres en edades avanzadas. El resto, el otro porcentaje, pues son gente que tienen solvencia o recursos o se han preparado y que contratan eh, personas capacitadas, personas preparadas, personas que han estudiado para el cuidado. El aumento de personas dependientes conlleva la necesidad de cuidadores para que asuman tareas básicas de cuidado y que ayuden a disminuir el impacto negativo que tiene la dependencia sobre la calidad de vida y el bienestar. La responsabilidad de cuidar es asumida principalmente por familiares, quienes se constituyen como la principal fuente de apoyo. En nuestro contexto cultural latino, la bibliografía subraya que son las mujeres quienes intentan cuidarse a sí mismas más que los varones, ya que las motivaciones para su autocuidado remiten al deseo de mantener una mayor autonomía, a fin de evitar convertirse en una carga para los demás. Bueno, cuidador, ¿quién es el cuidador, no? El cuidador es una persona que cuida a otra persona afectada de una enfermedad, de una discapacidad, de una minusvalía, la cual lo dificulta o le impide el desarrollo normal de sus actividades diarias, las cuales son vitales, ¿no? Para poder estar en la vida cotidiana, salir, caminar, trabajar, hacer todas las actividades que una persona sana lo hace. Con una discapacidad producto de una patología, cualquiera que fuera, que le ocasiona las limitaciones, pues va a necesitar de un cuidador para poder darle ese soporte. El cuidador principal es quien está al frente del cuidado y destina gran parte de su tiempo a esta labor. La responsabilidad diaria y constante del cuidado de una persona dependiente es- puede desencadenar cambios de índole personal, familiar, laboral y social, y afectar directa o indirectamente la salud física, mental y bienestar del cuidador. En cuanto a la salud mental, la responsabilidad de cuidar de una persona dependiente puede generar muchas manifestaciones que afectan la estabilidad o el bienestar, ¿no?, del cuidador. Hay ciertos rasgos que caracterizan al cuidador y que afectan directamente su visibilidad y reconocimiento social. Se trata de un trabajo no remunerado, sin precio en el mercado
y esto se confunde con una carencia de valor que no es evaluado, que no hay una reacción favorable en beneficio del cuidador principal. El cuidado se basa en relaciones afectivas y de parentesco, pertenecientes al terreno de lo privado. Se trata de un asunto de familia en el que el resto de la sociedad no se involucra, salvo comunidades sin fines de lucro, ONGs, redes sociales, podría ser la iglesia, amigos y casi siempre imperceptible el Estado, ¿no? Porque tenemos muchas deficiencias aún para llegar a toda la sociedad que tiene esta problemática de discapacidades por enfermedades y por lo tanto las familias o la persona afectada de su salud no percibe esa presencia del Estado. Los tipos de cuidadores, tenemos cuidadores formales e informales. Estos a su vez se dividen en cuidadores primarios y secundarios que se diferencian por el grado de responsabilidad y el tiempo que dedican al mismo. El cuidador formal pertenece a las instituciones de salud, tiene una formación superior, podrían ser médicos, podrían ser enfermeros, podrían ser eh, técnicos de enfermería o cualquier otro trabajador del Estado que ha sido preparado, ha sido capacitado y tiene una experiencia para asumir ese rol. El cuidador informal es el cuidador no remunerado, pertenece al núcleo familiar o al entorno más cercano, amigo podría ser, pero que ellos no están capacitados. Por lo tanto, hay un reto del, del Estado, del equipo de salud, capacitar a esta población para poder, para que puedan afrontar los problemas que acarrea una enfermedad y o una discapacidad producto de la misma. La sobrecarga del cuidador es un estado de agotamiento emocional, estrés, cansancio, que afecta directamente las actividades de ocio, las relaciones sociales, problemas cognitivos, de atención, de concentración, alteración del sueño, la habilidad emocional, la libertad, problemas de trabajo, el equilibrio mental. Es el grado en el cual el cuidador percibe la influencia negativa del cuidado en diferentes aspectos de su vida, como en la salud mental, en la física, la interacción social y su economía. Eh, pues el cuidador, eh, si se ofrece una persona, un miembro de la familia, ser el cuidador, entonces muchas veces va a ser el único cuidador. No va a tener una persona que le reemplace por la noche o que se turnen por el día o en la media tarde vaya a caminar, qué sé yo. Pero va a ser una única persona, un miembro de la familia, como ya lo mencioné, eh, que a través de los días, a través del tiempo, pues le va a generar una serie de manifestaciones esta actividad. Y por lo tanto se va a ver afectado en diferentes aspectos. Va a ser una persona que no va a dormir bien, que va a tener problemas familiares, quizás la productividad que la persona generaba día a día se va a ver mermada. eh, Va a ser una persona muy lábil emocionalmente, va a tener tendencia al llanto, a la frustración, etcétera, ¿no? Las características asociadas a la sobrecarga están relacionadas al grado de dependencia del sujeto de cuidado y el tiempo destinado a ello. La carga subjetiva, pues se refiere a las reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar y está asociada con actitudes y reacciones emocionales que manifiesten
el cuidador ante tal experiencia? La carga objetiva está relacionada a las actividades de autocuidado de la vida diaria que el paciente no puede realizar. Ejemplo, tener que bañar al paciente, el cuidador tendrá que bañar al paciente a diario o interdiario, vestirlo, movilizarlo, darle sus alimentos, y no solamente los alimentos por vía oral. Hay pacientes que están con muchos dispositivos, digamos que están con sonda nasogástrica, y el cuidador tendrá que aprender a darle su alimentación por sonda nasogástrica, por sondas por gastrostomas, que es unas sonditas que se les instala directamente al intestino o al estómago, en fin, ¿no? Una serie de dispositivos con los que los pacientes podrían ir a domicilio, y es el cuidador quien tiene que manejar estos dispositivos. También como movilizarlo al paciente a sus consultas, a sus terapias, a quimioterapia, a radioterapia, a sus rehabilitaciones, eh, llevarlo a sus citas médicas. Todo esto pues conlleva una carga visiblemente objetiva, que es que cada día somos testigos de este desgaste que un cuidador va a manifestar en el día a día. Los factores que más parecen influir en la aparición e intensidad de la sobrecarga del cuidador. Bueno, acá tenemos la conspiración del silencio. Este es un serio problema que dificulta incluso al equipo de salud poder darle el apoyo, darle el soporte, porque el paciente eh, con frecuencia nos pregunta qué es lo que tengo, por qué me deterioro, por qué ya no camino, por qué me duele esto, por qué el tumor se me está creciendo, infinidad de cosas. Entonces, como la familia ha decidido eh, ocultarle el diagnóstico o el pronóstico, pues la asistencia del equipo de salud dificulta el avanzar, ¿no? La desatención de su propia salud. El cuidador muchas veces mm, pone en segundo plano la atención de su propia salud. ¿Por qué? Obviamente porque no le queda tiempo. Su tiempo está a tiempo completo en la atención a su familiar, a la actividad que ha decidido. Las familias desestructuradas obviamente van a tener un afrontamiento pues muy débil ante estos retos, de los cuales es producto de las enfermedades, ¿no? Ocasiona ausencia de cuidador capacitado y de reemplazo, como les mencionaba. Generalmente hay un solo cuidador, un miembro de la familia. También encontramos que es un amigo, un vecino, pero generalmente es uno. No hay reemplazos. Por lo tanto, la carga pues se va incrementando. Diferencia de criterios e intereses personales. En este punto, por ejemplo, hay médico le indica tales fármacos, y el cuidador o los familiares dicen, pero esto yo he revisado en Google y esto dice que es para, por ejemplo, epilepsia, y mi paciente no tiene epilepsia. Entonces, le he suspendido, no le he dado. También problemas religiosos, culturales, que dificultan controlar los síntomas, y el cuidador pues se crea más carga, sin poder tener que cumplir las indicaciones y otras sugerencias que el equipo de salud o su médico le ha indicado. La red social insuficiente, la falta de recursos económicos también es un problema muy serio. La accesibilidad
de la ubicación del domicilio del paciente. Para el cuidador es un problema serio tener que vivir en un lugar donde no hay pistas, no hay veredas, y movilizar una silla de ruedas es muy complicado, porque el que lo tiene que hacer es el cuidador, ¿no es cierto? Y otro punto, la claudicación familiar. eh, la familia se agota también. Y por último, la negación, ¿no? La negación, que no es otra cosa más que el paciente se niega a creer que está con cáncer, digamos, y le cuesta asimilar mucho tiempo este diagnóstico, lo que repercute pues en la calidad de vida, y en la atención y en la sobrecarga del cuidador. ¿Qué puede hacer el equipo de salud para dar soporte al cuidador? Eh, Como equipo de salud tenemos que detectar la sobrecarga haciendo uso de un instrumento validado que se llama el test de SARIT, implementar estrategias de promoción de la salud, educar y fortalecer el autocuidado del cuidador. Es sumamente importante, porque si el cuidador eh, no potencia su autocuidado, ¿cómo va a cuidar? Se va a deteriorar, va a enfermar. Eh, Dotar de recurso humano el Ministerio de Salud. Esperemos que en la medida de que se fortalecen los cuidados paliativos, dote de más recursos de salud a los establecimientos como el Hospital Cayetano, que cuenta con un área de cuidados paliativos, el área de ADI oncológica. Creación de programas pilotos de visitas domiciliarias. Eso también ya se está incrementando. Por ejemplo, se han creado brigadas de salud para realizar visitas domiciliarias en los diferentes redes de salud: Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, y la mayoría de DIRES. Ya hay programas, brigadistas que van a los domicilios y están potenciando los cuidados paliativos. Facilitar la logística para la visita domiciliaria del equipo multidisciplinario. A pesar de que el Hospital Cayetano nos ha dado 2 movilidades por intermedio de una donación. Estas camionetas son para el área oncológica, pero obviamente que como es de la institución, como es del hospital, el hospital es tan grande, pues esas unidades también son utilizadas para otras áreas, eh, lo que dificulta cumplir con la cobertura necesaria para poder atender las demandas de los pacientes que necesitan ser atendidos en domicilio. La escala de sobrecarga del cuidador, la escala de SARIT, es posiblemente el instrumento más extendido en el ámbito asistencial y de investigación en el contexto de las demencias para evaluar esta percepción de impacto en el cuidador. Se trata de un cuestionario que consta de 22 ítems. Este cuestionario fue diseñado para evaluar el nivel de sobrecarga que percibe quien cuida a un paciente con demencia, pero que en la actualidad su uso se ha generalizado a otras causas de dependencia. La escala evalúa principalmente la percepción subjetiva de sobrecarga, es decir, la respuesta afectiva que experimenta el cuidador a enfrentarse a situaciones estresantes causadas por la situación del cuidado: sentirse desbordado, atrapado, resentido, impotente, entre otros muchos sentimientos, ¿no? Y la frecuencia con que ésta la experimenta. Nosotros, como equipo de salud, evaluamos permanentemente el estado del cuidador, ¿no? A través de la conversación, con el conocimiento de esta herramienta de trabajo. Es así que en la medida de que un paciente llega a nuestro programa con su cuidador, vamos potenciando su autocuidado del cuidador,
preparándole para afrontar situaciones de mucho estrés. La escala de sobrecarga de Sarit, hoy en día existe la escala de Sarit abreviada de solo 7 ítems que los tengo marcados acá ya no en negrita, sino en blanquita. Entonces, los voy a mencionar rápidamente. Es el 2. Siente que debido al tiempo que dedica a un familiar, ya no dispone de tiempo suficiente para usted. El número 3, siente que se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender o además otras responsabilidades. 6, cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación con amigos, con miembros de la familia. 9, se siente agotado cuando tiene que estar junto a su familiar, enfermo obviamente. 10, siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar. 17, sientes que has perdido el control de tu vida desde que la enfermedad de tu familiar se manifestó. Y el último, el 22, en general, ¿te sientes sobrecargado por tener que cuidar a tu familia? La puntuación de cada ítem se suma todo para dar un resultado. La frecuencia de puntuación es nunca 0, casi nunca 1, a veces 2, bastante 3 y casi siempre 4. La respuesta obtenida se obtiene una puntuación del 1 al 5, luego la sumatoria se obtiene un resultado de 7 a 37 puntos, ¿no? Lo que a mayor porcentaje, a mayor puntaje, la sobrecarga es intensa, ¿no? Y hay que derivar al cuidador pues a un soporte a psicología, y el psicólogo ya evaluará si necesita una atención por otra especialidad que es psiquiatría. Las intervenciones de enfermería para disminuir la sobrecarga del cuidador. Aplicamos el test de Sarit, entrenamos al cuidador sobre cuidados de manera progresiva, educación y fortalecimiento del autocuidado del cuidador, fortalecemos el patrón del sueño, identificamos apoyos formales e informales, promovemos la interacción social, solicitamos al cuidador dejarse ayudar, manejo de medicamentos en función a horarios. Esto lo coordinamos con el médico para que el cuidador tenga la posibilidad de dormir, porque si él tiene que dar medicamentos 12 de la noche, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, imagínense lo abrumado que va a terminar, no va a poder resistir. Fortalecer y posponer la dependencia del paciente. Esto es muy importante porque cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, la familia quisiéramos tenerlo en una vitrina, ¿no? Para que no se siga deteriorando. Pero eso determinaría en una dependencia muy pronta en el paciente. Por lo tanto, el paciente tiene que hacer sus cosas, movilizarse, gestionar su propia horarios de medicamentos para poder potenciar su autocuidado del paciente y disminuir la sobrecarga del cuidador. Facilitar al paciente realizar movimientos, caminatas, flexiones, fomentar momentos de desconexión del cuidador, coordinar intervenciones multidisciplinarias, programar visitas domiciliarias. He considerado algunos diagnósticos de enfermería en este aspecto. Riesgos del cansancio del rol del cuidador, alteración del patrón del sueño, estrés por sobrecarga, desempeño ineficaz del rol, riesgo de soledad, desesperanza, ansiedad, déficit de actividades recreativas, estilos de vida sedentario, gestión ineficaz de la salud, protección ineficaz, déficit del autocuidado. He considerado este mensajito, siempre lo voy a tener en cuenta en las ponencias. Cuidar es y será siempre indispensable, no solo para la vida de los individuos, sino también para la perpetuidad de todo grupo social. Es escrito por María Francois Collier. Eh, Muchas gracias. Están las puertas abiertas del programa ADI Oncológico para cualquier necesidad, cualquier apoyo, cualquier soporte que
que por A o B tengan algún familiar, algún conocido para brindarles el apoyo necesario del equipo paliativista del Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias.